Buenos días, son alrededor de las 7 de la mañana y comienza un día para nosotros aquí eh, en la ciudad de Monterrey, pues un día fresco porque por la madrugada tuvimos alguna llovizna que refrescó. Está agradable y qué mejor comenzar, ¿verdad? Tomados de la mano del Señor, de su gracia y de su misericordia y empezar un nuevo día como el Señor quiere, con gozo, con paz, fortalecidos en Él y con la firme convicción de vivir nuestra fe y llevar por todo el mundo, llevar a todos los rincones el amor de Cristo y el mensaje de salvación en Cristo Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados, amén, y, y con ello la vida eterna. Entonces, qué lindo de eh, comenzar así el día, muy agradecidos del Señor, y bueno, para los que son cafeceros, una tacita de café y un poco de pan. Hoy quise poner aquí estas dos cestas, que me parecen unas cestas muy lindas, y había un poquito de pan por ahí y dije, bueno, pongamos un poquito de cafecito y pan. No se necesita mucho para disfrutar de la vida, ¿eh? Ah, y estaba ahorita ahí, hace 15 minutos, aquí en mi cama, viendo algo de noticias. Y bueno, pues qué noticias. Las del día, las de siempre, ¿no? El mundo en una vorágine de, de descontrol, de desorden en todos los sentidos, y el hombre sin darse cuenta de qué es lo que pasa realmente. Pero por la palabra del Señor entendemos lo que es los tiempos, lo que está pasando y por qué está pasando. Y en medio de esa vorágine de sucesos, de acontecimientos y de convulsión entre la sociedad, las naciones, así, tal cual lo dijo el Señor, se levantará nación contra nación y habrá guerras, pestes, hambres, todo eso, aquí está al día, al día. Homicidios, tanta cosa que ocurre, ¿no? Tantas injusticias que ocurren y tanta violación de los derechos humanos y todo lo que ocurre, ¿no? El pensamiento atrofiado el día de ayer venía con mi compadre en el carro y platicábamos un poco reflexionando sobre el pensamiento en gran manera torcido completamente, igual conforme las escrituras así nos lo enseñan, a que así iba a estar sucediendo y así está pasando. Entonces, el mundo está en una crisis, pero en una crisis grave, severa. Y por más intentos que hacen ahí los gobernantes y las organizaciones mundiales, también muy contaminadas y muy pervertidas, y otras organizaciones de buena voluntad que intentan por ahí lograr pues algún equilibrio entre, entre los seres humanos, equidad, igualdad, en fin, oportunidades para todos, y ya sabe esos diálogos, usted los ha oído mucho también, y otros que levantan esa bandera, los políticos, la gran mayoría, así casi, eso es seguro, la gran mayoría una bola de mentirosos, ¿verdad? Engañados por Satanás,
y que hacen de la mentira y de la seducción, de las palabras, de los discursos, a conveniencia personal o a conveniencia partidista, o en aras del poder y de la riqueza, todo eso, bueno, pues ahí van todos envueltos, ah, prometiendo y engañando. Eh, Porque pues, realmente ni siquiera saben dónde está el problema. ¿Okay? En los análisis sociales, eh, que muchas veces dicen que son eh, las causas de todos estos problemas, son multifactoriales. Meten muchos factores, pero hay uno que no meten a Satanás. Así de sencillo. No meten a Satanás en medio y es precisamente el que causa todo esto, ¿no? Aprovechando las debilidades, la carne de los hombres, las pasiones de los hombres, envidias, celos, homicidios, fornicaciones, avaricia, codicia, todo eso. El diablo explota todo eso y es el que tiene así engañado totalmente a la humanidad y causándole todos estos males, muchos males. Entonces ves ahí las noticias y, ay Diosito, ay Padre amado, todo eso, ¿verdad? Yo alzo mis manos y digo, gracias Señor, porque en tu palabra tú nos advertías de todo esto y aquí está ahora. Ahora lo estamos viviendo y viene a más. Pero hay un problema muy serio, hay un problema muy serio. Santiago dice, ninguno que milita, atención, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Oh Señor, esta es una palabra impresionante, verdaderamente impresionante, y sería lindo que pues se pudiera acomodar estas palabras en la dimensión correcta, ¿ok? Hay un problema muy serio, que muchos cristianos se enredan en toda esta problemática social mundial y quieren, les duele ver al mundo así torcido, les duele ver. Y sí, en realidad pues es algo terrible, es algo doloroso ver así el extravío de la humanidad de una manera pues tan terrible, ¿no? Y puede llegar a ser hasta pues desesperante, ¿verdad? Lo dice segunda de Timoteo, dije ahorita que era en Santiago, pero es segunda de Timoteo. Dice, ninguno que milita dice, se enreda en los negocios de la vida. Dice en el capítulo 2, versículo 3, 4 y 5, quiero que escuche esto. Dice, déjeme decir nada más el 3 y el 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Usted, siervo, sierva que está viendo este video, usted es un siervo de Dios. Usted es un soldado de Jesucristo. Dios lo llamó. Pero aquí nos hace una advertencia muy linda el Señor. Dice, ninguno que milita, o sea, usted y yo militamos, peleamos la guerra espiritual. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Sí,
decía yo que en el mundo hay muchas cosas terribles que están pasando y a veces hay siervos de Dios que se meten en esos asuntos. Pensando que lo que Dios quiere es que nosotros como hijos de Dios ayudemos a resolver esos problemas de la sociedad. Vemos mucha injusticia y nos creemos nosotros los portadores de la justicia y de decir esto está mal, esto hay que hacerlo así, ya está, porque la Biblia dice así, ya está. Vemos mucha pobreza y pensamos que Jesucristo vino a defender a los pobres y a defender las causas de los pobres y de los oprimidos, y todo eso es una mentira. El Señor Jesús no vino a eso. Entonces, equivocadamente, nos olvidamos de nuestra misión redentora, de nuestra misión salvadora, de nuestra misión de predicar el Evangelio, de nuestra misión de salvar a las almas, de nuestra misión de hacer que los hombres se vuelvan a Dios. Y entonces, equivocadamente, nos involucramos en aquel problema político, en aquel problema social, que si los jóvenes andan muy mal y todos los peligros de los jóvenes y vicios y lo que usted quiera, ¿no? Y entonces hay siervos o siervas de Dios que se meten a defender esas causas, a luchar por esas causas y a hacer acciones que ayuden a resolver esas causas, esos problemas terrenales. Y esa es una trampa del diablo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se lo voy a poner de otra manera. Cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, se mete de lleno a esos conflictos humanos, ya no está agradando a Dios. Ya no. Porque el Señor no nos llamó a eso. Y duele. Hay cantidad enorme de conflictos. Guerra entre una nación y otra nación, problemas con los indocumentados de una parte y de otra parte, y en fin. Hay problemas que le pegan a uno en el nacionalismo, le pegan a uno en el amor, en el amor patrio, le pegan a uno, sí, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que no estamos aquí para resolver los problemas del mundo. No estamos aquí para... Lo que el diablo quiere es jalarte para que te metas a ese ambiente y entraste a los terrenos del diablo, los que él controla, los que él domina, y caes en la trampa tremenda. Caes terriblemente en la trampa. Entonces, cuando sientes esa necesidad de involucrarme para resolver aquel problema del aborto, aquel problema de la bandera de muchos colores, aquel problema de el maltrato animal, aquel problema de la política en tu país, por ejemplo, y más problemas que existen, ¿no? Cuando tú te metes y entras ahí al conflicto y estás en una guerra donde el diablo te va a hacer pedazos. Y número uno, ya te saliste de la voluntad del Señor. Esa es la trampa del diablo. Que dejes de predicar el Evangelio para que te metas, ¿verdad?, a hacer ese tipo de
de defensores de los derechos de los que sean, de los niños, de las mujeres, de los hombres, de lo que sea. O sea, el diablo quiere que te metas ahí, que entres en ese conflicto, que vayas a esas manifestaciones y estés allí protestando y rebelándote, todo eso. Es una trampa del diablo. Nosotros somos llamados a otra cosa, a esto, a predicar su palabra. Bueno, dejo ahí esa reflexión, porque pues ahora sí me pasé. Ya llevo, ya son muchos minutos ya. Pero bueno, déjenme ir a la parte donde voy, que es en San Juan. Ya falta poquito para terminar el Evangelio de Juan. Voy a grabar los 4 Evangelios en la gracia del Señor, pero haré una pausa después de Juan porque tengo rezagados muchos temas por allí. Hay uno que quería compartir anoche, pero bueno, ya se me complicó anoche. Y voy a compartir, a ver si lo grabo hoy. Es este. Ay, atención, es este. Mire, el verdadero cristiano ha renunciado a sus derechos. Por amor a Cristo y por amor a la humanidad, el verdadero cristiano ha renunciado a sus derechos. O sea, no tiene derechos. No tiene derecho a exigir nada. Ya lo hablaré. ¿Ok? Pero bueno, sí, tengo temas por ahí pendientes, rezagados, y por eso ya faltan unos que, pues ya nada más 2 capítulos de Juan, y haré una pausa y después continuaré más adelante con Lucas y Marcos y Mateo. Pero, a ver, yo iba... Pues, ¿dónde iba? Pues yo creo que... ya estoy en el capítulo 20. Pues sé que voy por aquí, pero ¿en qué parte? De no me toques, y ese ya también ya lo vi. Bueno, pues déjeme retomar desde aquí. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, es que no estaba el cuerpo de Cristo ahí, dice: dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Había dicho la vez pasada que para entender algunos pasajes bien y tener toda la información, en este caso de este pasaje de la crucifixión y la resurrección del Señor, y a quién se le aparece después, y qué le dijo a Magdalena, qué le dijo a Pedro, a Juan, todo eso que ocurre ahí en ese tiempo. Tenemos la información de lo que nos dice Juan, pero también Mateo nos habla de este mismo pasaje diciendo lo mismo, pero agregando otras cosas que también sucedieron, que también se dijeron. Y luego vas a Lucas, y también Lucas tiene el mismo pasaje y también tiene detalles de frases y de incidentes que ocurrieron en ese momento, y que Lucas sí nos las dice, pero no nos la dice ni Juan, ni por decir, ni Mateo, ni Marcos, ¿verdad? En fin. Entonces, comentaba yo en un video anterior la importancia de, si queremos conocer exactamente todo lo que pasó, por decir así, en la negación de Pedro, por ejemplo, es un decir, ¿verdad? Y así cualquier otro pasaje.
todo lo que pasó mientras Jesús estaba en la cruz, todo lo que pasó en ese momento. El día de ayer estaba viendo una noticia. Atención, por favor, atención, por favor. Esto es bien importante. A ver, no lo voy a decir. No, me espero tantito, porque pues más adelante va a ser mejor decirlo. Es algo que descubrió la NASA y es fantástico, fantástico. Bueno, si queremos ver entonces todo lo que pasó en estos momentos de allí, cuando está con Pilato, cuando está con Herodes, todo eso, lo que pasó en el huerto. Es bien importante, para entenderlo bien, es bien importante pues ver cómo lo enseñan los 4 evangelios, cómo lo dice Lucas, cómo lo dice Marcos, cómo lo dice Mateo, cómo lo dice Juan, y se enriquece. Y entonces usted tiene el entendimiento más preciso, más correcto de todo lo que sucedió. Eso es bien importante, porque si usted nada más lee Marcos, ese pasaje, solamente en Marcos, cualquier pasaje, ¿no? Puede ser la alimentación de los 4,000, puede ser las bodas de Caná, puede ser X. Aunque las bodas de Caná nada más vienen en un evangelio, ¿ok? Pero bueno, usted, es importante que sepa que si usted nada más se basa en lo que dice, por decir, Marcos, entonces la información que usted tiene es muy pequeña. Usted va a entender aquello nada más con lo que dice Marcos. Pero si le añade lo que dice Lucas, Juan y Mateo, o en otros temas, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice, no sé, Romanos, lo que dice los Salmos, en fin. Cuando usted tiene más información, por ejemplo, del divorcio, por ejemplo, de la suerte, normalmente creemos que no se deben participar en eventos de suerte. Pero cuando usted estudia la suerte en la Biblia, se va a dar cuenta que jamás Dios condena la suerte. Nunca, en ninguna parte. Es más, es al contrario. Bueno, pero para llegar a una conclusión como esta, es que usted tiene que haber estudiado, ¿sí?, y enriquecido el tema con todos los pasajes bíblicos que vengan acerca de la suerte o acerca del divorcio, ¿verdad? Para mí, el divorcio es correcto. Otra vez, para mí el divorcio es correcto. Yo sé que para muchísimas personas los cristianos no pueden divorciarse, no pueden volver a casa, todas esas cosas, ¿verdad? Pero cuando usted va a la información completa de muchos otros pasajes bíblicos donde se habla sobre el mismo tema, usted va a tener que rascarse la cabeza y decir, ay, entonces sí el divorcio sí lo aprueba Dios. Pero cuando usted nomás se basa en un par de versículos, ¿verdad? Y con ese par de versículos quiere usted entender la voluntad de Dios, entonces la información que usted tiene es muy cortita, muy pequeña. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los juzgados? Cuando hay un problema entre una persona y otra persona. Está el juez y le dice, a ver, dígame, ¿qué pasó? Y luego le pregunta al otro, a ver, explíqueme usted lo que pasó. Deme la información. Y el juez le pregunta, ¿y usted qué hizo? ¿Y usted qué dijo? ¿Y a qué horas fue? Y esto y lo otro. O sea, el juez, el que va a juzgar, se asegura de tener mucha información de este que acusa y mucha información del acusado. Y en base a esa información, el juez emite su juicio. Y eso es lo correcto. Eso es lo correcto, ¿verdad? Tener mucha. ¿Qué pasa con el doctor? A ver, usted va con el doctor y el doctor le hace toda una investigación, así como cuando usted investiga aquí sobre el divorcio, o investiga aquí si las mujeres pueden ser pastoras. La conclusión es que no.
Que no, claro que no. O investiga usted aquí acerca de si la salvación se pierde. Bueno, algunos toman 3, 4 versículos y con esos 3, 4 versículos dicen, no, la salvación no se pierde, no se pierde, no se pierde. Pero si usted sigue teniendo más investigación, más versículos, usted se da cuenta que la salvación sí se pierde, definitivamente. Entonces, ¿qué hace el doctor? Lo investiga y le hace 1000 preguntas hasta tener él mucha información para poder decir, lo que a usted le está fallando es el hígado. El hígado. ¿Cómo supo? Bueno, él tiene toda la información y cuando tiene toda la información y ya todo investigado, entonces se emite el juicio correcto. Entonces así sucede. Cuando venimos aquí, es importante tener mucha información sobre lo acontecido en la vida de Jesús o cualquier otro pasaje bíblico. Bien, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, miedo, por miedo. A ver, los discípulos, los apóstoles, entendamos esto, eran personas tan normales como tú y como yo. Oye, que la sombra de Pedro curaba, sí, pero eran tan normales como tú y como yo. Oye, que resucitaban muertos, sí, pero eran tan normales como tú y como yo. Como tú y como yo. Oye, vivieron experiencias tremendas de milagros, de grandes milagros. Sí, las vivieron, sí. Pero eran tan normales como tú y como yo. Aquí vemos una parte normal, ¿verdad? Estaban encerradas, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Vivamos nuestra fe de una manera normal. Sí, vivamos nuestra fe de una manera normal. Y tomados de la gracia del Señor y de su misericordia. Y que el Señor nos ayude. Sí, amén. Pero no nos creamos supermanes de la fe y no nos creamos, no tengamos un concepto equivocado de lo que es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, pues sí, también está sometida a tentaciones, por ejemplo, a luchas, a pruebas. Un cristiano vive su vida normal, familiar, laboral, su vida normal. Y aquí tienes a estos hombres y mujeres, siervos y siervas del Señor, que estaban aterrorizados de lo que habían vivido. No habían entendido que Jesús iba a morir, no habían entendido que era lo de resucitar, no lo habían entendido. Y estaban con Jesús, caminaban con Jesús. Y le decían, Señor, te amo, tú eres el Hijo de Dios. Y sin embargo, vivían su propia vida normal, como personas normales. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Óigame, asustados de lo que habían visto, cómo habían golpeado a Jesús, cómo había muerto en la cruz. ¿Dónde habían quedado sus esperanzas? No sé si uno o dos de ellos por ahí pensando,
Entonces, ¿era Jesús el Hijo de Dios o no? Yo vi cómo lo golpearon, cómo lo mataron. Pero yo vi que Él multiplicó los panes, yo vi que Él detuvo la tormenta, yo vi que Él resucitó a la niña, a aquella niña. Yo vi cómo reprendió a los demonios, pero también vi cómo lo golpearon y cómo lo mataron. ¿Qué va a ser de nosotros? Los judíos van a venir por nosotros también. Y ahora de repente están ahí y se les aparece Jesús en medio del cuarto. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¡Qué palabra! ¡Oh, qué palabra! Es una palabra impresionante. Paz a vosotros. El día de ayer vi una publicación de una mujer y esta mujer sube una foto y dice ahí unas palabras, pero una de las frases que dijo ahí es: quiero recuperar mi paz y nunca más volverla a perder. Quiero recuperar mi paz. Ojalá valoremos nosotros la paz. Sí. Y cuando digo paz, la estoy aplicando en toda la dimensión que podamos nosotros entenderla y vivirla. La paz familiar, la paz en tu corazón, la paz con las personas que conviven contigo, la paz en tus decisiones, la paz en tu mente, verdadera paz, profunda paz. A veces decimos que un cristiano se le conoce por su fe, se le conoce por sus palabras, se le conoce por sus acciones, por sus buenas obras. A un verdadero cristiano se le conoce por el amor, se le conoce porque sirve a los demás. Está correcto. Pero hoy le añado también que a un verdadero cristiano se le conoce por la paz que vive. Vive cada día con paz, enfrenta todas las cosas. Otra vez, vuelvo a lo mismo. Nosotros como cristianos tenemos una vida normal y enfrentamos situaciones difíciles, complicadas como cualquier persona. La diferencia es que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. A veces no nos alcanza el gasto. A veces nos va bien en los negocios, a veces no. Ayer yo no vendí ni un peso. No vendí ni un peso ahí en mi changarrito que tengo ahí. No vendí nada. Y a veces, pues ya sabes, los sueldos como quiera tienes que pagar y todo. Tengo cabañas y a veces no se rentan. Esta semana no se ha rentado ninguna cabaña. Pero los sueldos se tienen que pagar. Y a veces uno tiene la tendencia a preocuparse de más y a perder la paz. Espérame. No pierdas la paz, valora la paz. Oye, que mi hija ya se va a aliviar y no sabemos cómo le vamos a hacer con lo de... Paz. Paz a vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí, dijo el Señor, tendréis paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Valoremos la paz. Amén. Que la paz del Señor repose sobre ti. Amén.